Continuamos con este tema hablando del testimonio de Dios. El testimonio de Dios en la tierra y aún el testimonio de Dios en el cielo. Vamos a mirar cuántos son los que dan testimonio en verdad. Y de antemano le digo, solo es uno el que da testimonio. Solo es uno el que testifica. Y aún cuando miramos lo que dice el versículo 8, que es donde hemos estado centrándonos un poquito más, una vez más dice el versículo 6 al 8: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Cuando hablamos de que tres son los que dan testimonio en la tierra, no estamos hablando de tres dioses, ni de tres personas, ni de tres deidades. Simplemente estamos hablando del Espíritu que llega a redarguir el corazón del hombre y a convencerle de pecado. Y cuando es convencido de pecado, viene el hombre a clamar a la sangre de Cristo, a recibir el sacrificio de la sangre. Y cuando viene a recibir el sacrificio de la sangre, es limpio, es santificado, es purificado por la sangre preciosa de Cristo. Nadie puede venir a la sangre si el Espíritu de Dios no toca su vida primero. Nadie puede recibir a Cristo. Hablar de Cristo es hablar de aquel que murió por nosotros, de aquel que derramó su sangre por nosotros. Entonces nadie puede venir al sacrificio de Cristo si no es el Espíritu primeramente el que toque ese corazón, el que le convence de pecado, el que alumbra su oscuridad, sus tinieblas, para que se miren las manchas, el pecado y la maldad que hay en su alma. Por muy santo que el hombre se crea, los hombres más santos del tiempo antiguo, como el profeta Isaías, cuando se miraron alumbrados por la luz del Espíritu de Dios, se sintieron los más viles pecadores que pudieran existir en esta tierra. No porque eran pecadores, por así decirlo, que anduvieran haciendo cosas malas, pero cuando el hombre es alumbrado por el Espíritu de Dios, por bueno que se crea, por justo que piense que sea, nadie es lo suficiente justo ni lo suficiente bueno para merecer la gracia de Dios, la gloria de Dios. Solamente cuando somos lavados por la sangre del Cordero, terminamos siendo limpios, siendo santos, siendo justificados, siendo santificados por la gracia de Dios, por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de que hay tres que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan, trabajan juntos, porque dan testimonio de lo mismo, de que dan testimonio de la obra redentora de Cristo Jesús en esta tierra. El Espíritu convenciendo al hombre de pecado, la sangre limpiándolo del pecado, cuando ya reconoció que es pecador. Por la luz del Espíritu que le ha alumbrado su entendimiento, reconoce que es pecador, es lavado por la sangre. Y cuando es lavado por la sangre, lo primero que dice es que yo quiero ser bautizado. ¿Qué impide para que yo sea bautizado? Va a dar testimonio a través de las aguas del bautismo de que ha creído en la muerte, sepultura y resurrección de un Cristo vivo. Lo que es el Espíritu, la sangre y el agua dan testimonio, las tres cosas, de la redención, del sacrificio del Rey, de lo que Cristo hizo en favor de nosotros. Tres cosas dando testimonio de un solo evento, dando testimonio de la realización del sacrificio, de la obra redentora más gloriosa que ha existido en toda la creación de la humanidad. ¿Sí me explico, mis hermanos? Ahora veamos un poquito más el efecto de la sangre. ¿Qué dice la Biblia acerca del testimonio de la sangre? Ya miramos el testimonio del Espíritu, dando convicción de pecados, redarguyendo, iluminando el corazón de los hombres, trayendo a los pecadores a Cristo, a la sangre de Cristo. Por eso Cristo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no le envía a mí, si el Espíritu de Dios no toca su corazón. En vano trabajan los edificadores si el Señor no edifica. En vano vela la guardia si el Señor no vela. En vano es lo que el hombre hace si Dios no toca un corazón. Nada sucederá. Por eso, si estamos aquí, no pensemos que nosotros fuimos los buenos que elegimos a Dios. Dios nos eligió. Dios tuvo misericordia de nosotros al enviar
enviar su Espíritu para que nos convenciera de pecado, para que nos alumbrara, para que nos hiciera entender que necesitamos a Dios, que necesitamos la misericordia de Dios. Amén, mis hermanos. Juan capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús tenía que subir, tenía que ir a presentarse en el lugar santísimo. ¿Por qué lugar? ¿Por qué razón? Porque si miramos en el tiempo antiguo, los sacerdotes, después de ofrecer un sacrificio, inmolaban el cordero y tomaban la sangre de aquel cordero, y con la sangre de aquel cordero entraban al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que era un lugar muy especial, el lugar íntimo del templo, dice que había un velo grande que dividía aquel lugar. Entraban detrás de aquel velo y comenzaban a hacer expiación por los pecados del pueblo, primeramente por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, derramando aquella sangre, rociando aquella sangre en favor del pueblo. Pues el Señor, dice la palabra, que fue constituido gran sumo sacerdote. Dice que no tenemos un sacerdote como los sacerdotes antiguos, que no se puede compadecer de nuestras necesidades, sino dice la palabra que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos a un gran sumo sacerdote que se sentó en el trono de Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote que no entró a un templo terrenal, entró a la misma gloria de Dios, entró a la misma presencia de Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote. Dice la palabra que ese sacerdote entraba y la sangre la comenzaba a derramar, haciendo la expiación por el pueblo. Pues Cristo Jesús, siendo el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ahora ya no iba a entrar al lugar santísimo del templo terrenal, del templo literal. ¿Por qué? La Biblia dice que desde el momento que Jesús murió, cuando Él dijo: consumado es, hecho está, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, dejando al descubierto el lugar santísimo, como diciendo: ya no será este lugar santísimo, ya no será este templo donde entrarás a buscar la gloria de Dios. Ahora se abre un camino nuevo y vivo por el sacrificio del Rey. Ese camino se abre hacia la misma gloria de Dios, hacia la misma presencia de Dios. Ahora el hombre no puede entrar una vez al año, puede entrar todos los días a llenarse de la presencia de Dios, puede entrar todos los días a adorar al Rey de Gloria, puede entrar todos los días hacia el lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué hermoso! Quiere decir, hermanos, que anteriormente era un privilegio el sacerdote que era elegido por suertes, como la Biblia dice que Zacarías se echaron suertes y cayó sobre la suerte que entraría al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio, cuando un ángel se le aparece para decirle que iba a ser padre, que iba a tener un hijo su esposa, y que ese hijo iba a ser Juan.
Entonces miramos cómo era un privilegio hermoso. Ahora entraban a un lugar terrenal. Dice la palabra que ese lugar terrenal es poca cosa a comparación del lugar celestial. El entrar a ese lugar terrenal no se compara con el privilegio que tú y yo tenemos de ahora poder entrar a la misma presencia de Dios, a la misma gloria de Dios. Esa es la redención. Ese es el testimonio maravilloso que habla en favor de los hombres. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. Aleluya. Entonces Cristo, siendo el gran sumo sacerdote, acababa de resucitar. Había muerto, había derramado su propia sangre y ahora había resucitado. Pero le dice a María: María, he aquí que voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Está hablando como hombre en aquella humanidad. Subo a la gloria, subo a la esencia divina, subo a ser glorificado como siempre lo he sido. Cuando el Señor está hablando de subir, ¿para qué iba a subir? Habla una vez más como hombre. He aquí que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero ¿para qué vas a subir? ¿Cuál es el propósito? Tengo que entrar en el lugar santísimo. Pero el lugar santísimo está acá, aquí está el templo. No, ya no será ese lugar santísimo. Ese lugar santísimo se rasgó el velo. Está abierto el camino, está libre. Eso ya es solamente un símbolo, una figura. Ya no tiene el efecto eso. Entonces, ¿a dónde subes? Subo al santuario de Dios. Subo a la gloria de Dios. Subo donde están las piedras de fuego. Subo donde está la esencia viva del Dios Altísimo. Subo al trono de la gloria. Allá es a donde subo. ¿Y qué vas a hacer allá, Señor? ¿A qué subes? Subo con mi sangre. Ya no con la sangre de machos cabríos. Ya no con la sangre de becerros. Ya no con la sangre de corderos. Ya no con la sangre de palomas. Ahora subo con la sangre del mismo Hijo de Dios. Subo con la sangre propia mía que derramé en la cruz. Subo con esa sangre y voy a hacer expiación una vez y para siempre, para que el hombre y la mujer, al creer en el Dios viviente, al creer en el sacrificio redentor, tenga entrada directa a la presencia del Dios vivo. Tenga entrada directa. Entonces, ¿qué iba a hacer el Señor? Iba a rociar su sangre. Su sangre iba a ser puesta como un testimonio vivo de que el hombre tenía libertad para acercarse a Dios, de que el hombre tenía acceso a la gloria de Dios. Era el testimonio que hablaría. ¿Dónde hablaría la sangre? La sangre de Cristo habla en la tierra, porque en la tierra los demonios se sujetan al mencionar la sangre de Cristo. Las enfermedades salen al invocar la sangre de Cristo. Los problemas se disuelven al mencionar la sangre, al mencionar el sacrificio, al mencionar la obra redentora. Algo sucede, aleluya. Cuando se habla de la sangre, algo sucede, porque la sangre imparte vida. La sangre imparte vida. La Biblia dice que en el tiempo antiguo tenía que haber derramamiento de sangre, porque dice la palabra de Dios que la vida está en la sangre. Y cuando se ofrecía un animalito, la vida de aquel animalito era derramada. Estaba tomando el lugar mío, el lugar tuyo, el lugar del hombre, de la mujer del tiempo antiguo. Pero la sangre de un cordero terrenal, literal, solamente podía cubrir un poco el pecado, pero no lo podía quitar. Dice que la conciencia no era limpia, seguía acusándole, seguía estorbándole. Pero la sangre de Cristo no cubre el pecado. La sangre de Cristo arranca el pecado, lo limpia de raíz, lo arranca de raíz, lo saca desde lo más profundo que puede estar metido el pecado. Desde ahí lo saca. Al homosexual lo cambia, a la lesbiana la cambia, al drogadicto lo transforma. Lo que era el hombre ya no es lo que es, porque la sangre ha hecho la diferencia. La sangre ha hecho la diferencia. ¿Qué iba a hacer el Señor?
Jesús dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Para qué iba a subir? Iba a subir para dar ese testimonio. La sangre de Cristo primero habla en la tierra, pero no solamente habla en la tierra, habla en el cielo. Habla en el cielo. El testimonio que habla en el cielo en favor del hombre, que da testimonio de la redención, que da testimonio de que puedes entrar a la gloria de Dios. Aunque el diablo venga a decirte: tú no mereces, tú no eres digno, tú eres muy falto, no tienes los méritos, no llena los requisitos. Es cierto, no los lleno. Es cierto, no soy lo suficiente justo ni bueno, pero no entro por mi propia obra o mérito. Entro por la sangre del Cordero. Entro por lo que Él hizo, entro por lo que Él llevó a cabo, entro por lo que Él realizó. Lo que me abre la puerta no es lo que yo soy, sino lo que Cristo es. Lo que me da entrada a la gloria de Dios no es lo que yo hice, sino lo que Cristo hizo. Eso es lo que me da entrada. Eso es lo que me da entrada. Hebreos capítulo 9, versículo 9 al 14. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuáles son las obras muertas? Aquellas obras que no podíamos cambiar, que no podíamos quitar, aquellas acusaciones, aquellas cosas que estábamos impotentes para hacer algo al respecto y no podíamos acomodar. Pues dice la palabra: la sangre de Cristo tiene tanto poder que no solamente limpia la mente y el corazón, limpia la conciencia. La conciencia te queda limpia, te sientes limpio. No importa lo que fuiste, no importa lo que hiciste, no importa lo que eras. La palabra dice: he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas para gloria y honra del Señor. El Señor te limpia con su sangre, te purifica con su sangre, limpia la conciencia. Porque muchas veces nosotros queremos ser libres de cosas y parece que no podemos ser libres de ellas. Podemos querer y proponernos y esforzarnos por cambiar ciertas áreas de nuestra vida, pero mientras la sangre no venga a tomar efecto en nuestra vida, nunca vamos a poder cambiar esas áreas. Aparentemente cambiaremos un poco, dejaremos un vicio para tomar otro, o dejaremos dos vicios y empeoraremos en otra área, pero nunca alcanzaremos a tener una conciencia limpia delante de Dios, hermano. Pero entonces, estando en Cristo, ¿ya quiere decir que uno es perfecto? No es perfecto, pero aún así la conciencia está limpia. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la que te da la libertad, es la que te da el regalo, es la que te da el acceso, es la que te da el privilegio. La sangre de Cristo son tus méritos. La sangre de Cristo es lo que habla por ti. Veamos qué sigue diciendo la palabra. Ahí mismo en el versículo 22 al 26. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Oiga bien, detengámonos un poquito ahí. Dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Está diciendo claramente que tiene que haber sangre. Pero veamos ahora el versículo 23. Dice: fue pues necesario que las figuras
de las cosas celestiales. ¿Cuáles eran las figuras de las cosas celestiales? El templo literal, el templo terrenal. Esas cosas eran figuras de las cosas celestiales. Y dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, es decir, con sangre de becerras, con sangre de corderos, con sangre de animales. Así se purificaban esas cosas que eran figuras, ese templo que era figura del templo celestial. Entonces sigue diciendo: pero las cosas celestiales mismas, dice, con mejores sacrificios que estos. Quiere decir que las cosas celestiales también son purificadas con sangre. No solamente las cosas terrenales, también las cosas celestiales, dice la palabra. Cuando hablamos de las cosas celestiales, estamos hablando de la relación celestial de Dios con el hombre, el acceso del hombre hacia Dios en lo espiritual, en lo celestial. Y aún al entrar en su presencia, en su gloria, tiene que haber una limpieza, una purificación, no solamente terrenalmente como se hacía en la ley, sino espiritualmente, celestialmente. Dice que las cosas mismas, las mismas cosas celestiales, dice, fueron santificadas, dice, con mejores cosas que estas. Versículo 24, ¿qué dice? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Qué maravilloso, qué glorioso lo que el Rey ha hecho. Dale un aplauso al Rey si lo sientes en tu corazón. Dale un aplauso al Rey. Aquí nos confirma más directamente. Y dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí ya lo dice directamente y claramente. Miramos la confirmación de lo que le dice el Señor a María, y ahora lo miramos acá más directamente, que ya lo habla claramente y transparentemente. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, en el templo literal, figura del venidero, sino que dice claramente, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entra en el mismo cielo, en la misma gloria, en el santuario celestial. Entra con su sangre, entra como el cordero inmolado, entra como el sacrificio vivo, entra como la expiación por el hombre, entra abogando por el hombre. Por eso dice que un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aleluya, porque Él es el que aboga, es su sangre la que aboga, es su sacrificio lo que aboga, es su redención lo que aboga por ti. Es lo que aboga en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Ahora entendamos esto. Cuando la Biblia dice que el Señor es nuestro abogado, hay mucha gente que se imagina que Cristo está de rodillas ahí, el Padre acá a un lado y Cristo allá a un lado, y rogándole noche y día: mira, Padre, ayuda a aquel, perdona a aquel, etcétera. No, mis hermanos, eso es tener una mente demasiado pequeña, demasiado terrenal, y no entender lo celestial. Cuando la Biblia dice que Cristo aboga, que Él intercede aún en los cielos,
no es que Él esté rogando de rodillas, no es que Él esté ahí postrado pidiendo noche y día. No, su sola sangre, su solo sacrificio que está presente en gloria, habla en favor de los hombres. Él no necesita abrir su boca. Lo que Él realizó en la cruz del Calvario habla en favor de los hombres. Cuando yo me acerco a Dios y digo en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, estoy clamando al abogado, estoy clamando a los méritos de Cristo que hablan en favor de mi alma, que hablan en favor de mi vida. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces la Biblia dice en este pasaje claramente, y dice el versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, era una figura aquello terrenal, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es decir, ahí está el testimonio. ¿Cuál es el testimonio que habla en los cielos? El testimonio que habla en los cielos. Hay solamente un testimonio en los cielos, no hay muchos. Solamente un testimonio que aboga por ti. Un testimonio que te justifica a ti. Un testimonio que te da méritos para acercarte a Dios. Un testimonio que dice: déjenme entrar, pero no es digno, no merece, pero yo morí por él, mi sangre fue derramada por él. Él va a entrar por lo que yo hice por él, por lo que yo logré en favor de él, porque él ha creído en mí. Y el que cree en mí, le doy vida eterna. El que cree en mí, le doy acceso a la gloria eterna. El que cree en mí, le doy el reino de los cielos para que lo herede. El que cree en mí. Qué maravilloso, qué hermoso. Entonces quiere decir que si hablamos de testimonios en el cielo, no hay 3 testimonios en el cielo. Esa es una mentira. Se lo digo con respaldo bíblico y vamos a estar mirándolo más a fondo. Le digo que solamente hay un solo testimonio que habla en el cielo. Y ese testimonio es el testimonio del Hijo de Dios, que murió, de su sangre que fue derramada. Eso es lo que habla en favor de la humanidad. Nada más habla por el hombre en el cielo. Solo la sangre, solo la redención, solo el sacrificio del Cordero de Dios es el único testimonio que habla en el cielo en favor del hombre. Es el único testimonio. Si no estuviera esa sangre en el cielo, tú y yo estaríamos descalificados. El Espíritu te rechazaría, Dios te rechazaría. No entrarías porque no hay méritos suficientes para entrar, porque nadie abogaría por ti, porque somos pecadores por naturaleza y no lograríamos ser merecedores. No calificaríamos, no llenamos los requisitos humanamente. Todos seríamos rechazados. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Ese es el testimonio vivo. Ese es el testigo fiel. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Vamos a ir un poquito más rápido porque el tiempo se nos va. Vea lo que dice el versículo 25: y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. En la religión popular se dice que cada día se tiene que seguir ofreciendo sacrificio. Se dice que cuando se presenta en la hostia, que cuando se presenta, ahí está el cuerpo de Cristo, y se dice que está siendo sacrificado una vez más. Y se dice que cada vez que el sacerdote quebra la hostia, el pan, que ahí está una vez más sacrificando a Cristo, porque se convierte supuestamente en Cristo ese pedazo de pan. Y que ese vino que se toma, que ahí está una vez más derramándose la sangre. Se dice que cada día
se está volviendo a sacrificar a Cristo. Eso es lo que enseña la religión, mis hermanos, y lo digo con respeto, pero es una enseñanza fundamental que se está enseñando, que cada día se está ofreciendo el sacrificio de Cristo. Esa es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que solamente entró una vez y para siempre. Ya no tiene necesidad de volver a ofrecer los mismos sacrificios. Fue una vez y para siempre. Entró una vez y entró a la gloria, y esa sangre habla, y esa sangre sigue teniendo poder, y esa sangre no ha perdido fuerza. Esa sangre sigue obrando en favor de la humanidad. Esa sangre sigue viva. Esa sangre sigue viva. Esa sangre sigue viva. Entonces la Biblia no dice que Cristo hay que seguir sacrificándolo cada día, o cada semana, o cada mes. La Biblia es clara cuando dice que no fue como los otros sacerdotes, sino fue el gran sumo sacerdote, que una vez y para siempre, para quitar del medio el pecado. Esa es la redención maravillosa del Señor. Vamos a avanzar, hay mucho que hablar de esto, pero vamos a avanzar. Hebreos capítulo 10, versículo 18. Vamos a ir avanzando. Entonces, ¿qué es lo que quita el pecado? La sangre de Cristo. ¿Qué es lo que da testimonio de nuestra redención, tanto en el cielo como en la tierra? Una sola cosa: la sangre de Cristo. Lo único que habla en favor del hombre en el cielo es la sangre de Cristo. En la tierra son tres los que dan testimonio. En la tierra el Espíritu convence al hombre de pecado, la sangre lo limpia, da un testimonio de la obra redentora, y el agua del bautismo testifica de esa obra redentora. Entonces estos tres concuerdan, dice. El Espíritu, la sangre y el agua dan testimonio de lo que Cristo hizo en favor de nosotros. En la tierra se necesita el Espíritu que redarguya de pecado. En el cielo ya no se necesitará nada, porque allá será un trato diferente. Allá no es como que va a redarguirte de pecado el Espíritu para que te arrepientas. No, allá o se encuentra tu libro en el Cordero de Dios, en el libro de la vida, se encuentra tu nombre escrito en el libro del Cordero, o no se encuentra. Y si se encuentra, te diré: Señor, pasa al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Si se encuentra tu nombre ahí. Si no se encuentra tu nombre ahí, lo único que el Señor dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. No habrá más caminos, no habrá más opciones, solamente esas dos opciones. Entonces lo que hace la diferencia es la sangre. En la tierra se necesita el bautismo, en el cielo no se necesita el bautismo. En la tierra se necesita el agua, el bautismo en agua, que es el testimonio que testifica de nuestra salvación. En la tierra el Espíritu tiene que convencernos de pecado para arrepentirnos, y en la tierra la sangre nos limpia de pecado. Pero en el cielo no hay tres que dan testimonio. En el cielo no hay agua, para que no se necesita agua para bautizarnos y entrar a la gloria y dar testimonio. Allá en el cielo no nos vamos a estar bautizando, no. Ni va a haber Espíritu redarguyéndonos o convenciéndonos de pecado, no. El que fue limpio por la sangre entrará. El que no fue limpio por la sangre no entrará. Así de sencillo. Si comprendemos, hermanos. Vamos a la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 18 al 22. ¿Qué dice la palabra? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí miramos la sangre del Cordero. El Espíritu trayendo la obra redentora al hombre en su corazón, dándole testimonio de que es pecador y que necesita la sangre. Viene a la sangre, es limpiado por la sangre y va al bautismo, que es el agua que testifica de su fe en Cristo Jesús. Entonces, en la tierra de esta manera se consuma el testimonio de la redención para el hombre, para el género humano. Se consuma con el Espíritu convenciendo al hombre de pecado, con la sangre limpiándolo de pecado y el agua testificando a través del bautismo. Así es de que estos tres
trabajan juntos, estos tres están en un acuerdo en la tierra, pero en el cielo dice: entremos al lugar santísimo por una sola cosa. ¿Qué se necesita para entrar al lugar santísimo? La sangre del Cordero de Dios. Es lo único que necesitas. La sangre es más que suficiente. La sangre solita puede. La sangre es más que suficiente para abrirte las puertas de la gloria de par en par y meterte a la presencia de Dios. La sangre de Jesús. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Dale un aplauso al Rey. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice: no se han acercado a Jerusalén, que tienen muchas ganas de ir a Jerusalén y dar una vuelta por la tierra prometida. Dice: pues qué lindo que si pueden ir, vayan. Pero dice: ustedes tienen un privilegio más grande que ese. Se han acercado a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, la ciudad del Dios vivo, la nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, una Jerusalén gloriosa que nada que ver con esa Jerusalén que está llena de guerra. Usted va a la Jerusalén terrenal y se escapa de que le caiga una bomba encima, pero va a la Jerusalén celestial y no hay ningún problema. Ahí puede entrar y salir y bajar hablando maravillas de la gloria que miró, de las experiencias que tuvo, de todo aquello glorioso, porque Dios nos ha dado acceso para acercarnos a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la nueva Jerusalén. Dice: a la compañía de muchos millares de ángeles. No está hablando de algo terrenal, está hablando de experiencias celestiales. Entrar al lugar santísimo, querubines y serafines adorando al Rey, diciendo: santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Una gloria, una bendición. Estamos hablando de lo celestial. Ahí te acercas tú a cada día. Ve lo que sigue diciendo: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, el libro de la vida. Los que ya corrieron la carrera, han entrado, han ganado el triunfo, como Pablo, como Pedro, como aquellos hombres de Dios. Dice la palabra enseguida, dice: a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es la perfección a la que se acerca uno allá. Versículo 24: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando uno se acerca a lo celestial, lo primero con lo que topa es Jesús. Si no invocas el nombre de Jesús, si no vas en el nombre de Jesús, si no te presentas en el nombre de Jesús, tienes las puertas cerradas. Por eso Jesús dijo: todo lo que pidierais orando en mi nombre, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si vas a echar fuera demonios, en mi nombre. Si vas a orar por enfermos, en mi nombre. Si vas a bautizar, en mi nombre. Si vas a predicar el evangelio, en mi nombre. Lo que vayas a hacer, en mi nombre. En mi nombre. ¿Por qué? Porque el hablar del nombre es hablar de la sangre, del sacrificio. Esa sangre que habla mejor que la de Abel. Esa sangre que ruega e intercede por ti. Esa sangre que te da méritos y derechos que por ti mismo nunca puedes tener. Entonces, cuando vamos en el nombre, nos acercamos a Jesús en el nombre de Jesús. Va unido. El hablar de Jesús es hablar de la sangre. El hablar de la sangre es hablar de Jesús. Entonces te acercas por la sangre rociada en los cielos, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor que la de Abel? Porque la sangre de Abel clamaba a Dios, le gritaba desde la tierra y decía: venganza, véngame, oh Dios. Mi hermano
hermano Caín me mató, mi hermano Caín, mira lo que me hizo, véngame. La sangre de Caín, la sangre de Abel clamaba venganza. Por eso Dios llega y le dice a Caín: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra, clama. ¿Y qué me dice? Venganza. Por eso vino castigo y juicio sobre Caín. Pero la sangre de Cristo, aunque tú y yo hicimos lo mismo que hizo Caín, tú y yo clavamos al Cristo de la gloria en la cruz del Calvario, tú y yo lo matamos y lo crucificamos. Alguien dirá: hermano, yo nunca hice eso. Tus pecados lo hicieron, tus maldades lo hicieron, mis maldades, porque Él no murió por gusto, murió por tus pecados, por mis pecados. Por eso fue a la cruz, por eso fue clavado. Y ahora la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Jesús no dice juicio, no dice condenación, no dice destrucción. No, la sangre de Jesús dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. La sangre de Cristo dice: misericordia para ellos. La sangre de Cristo dice: restáuralos, bendícelos. Me hicieron mal, pero les voy a pagar bien. Me clavaron, pero los voy a bendecir, porque morí por amor a ellos. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. El único testimonio que hay en el cielo es la sangre. Es Jesús. Es el mediador. Es el único que media. Es el único medio para llegar a lo divino de Dios. Porque solamente hay un solo Dios y un medio para llegar a Dios: Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, hombre, el único medio para llegar a Dios. Entonces, cuando hablamos del testimonio en el cielo, el testimonio en el cielo es el testimonio de la sangre de Jesús, que habla en favor de la redención del hombre. Sin esa sangre el hombre está perdido y no puede acercarse a Dios, y con esa sangre lo tiene todo ganado. No necesita nada más. Es más que suficiente la sola sangre para darle la entrada al hombre a la eternidad. Vamos a la palabra. Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo, Jesús el Cristo, es el testigo fiel. ¿Qué significa la palabra testigo fiel? Un testigo es el que testifica. Un testigo es el que da testimonio de algo. Si hay un asesinato, si hay un problema y alguien dice: yo soy testigo de aquello, aquella persona va a dar testimonio de lo que sucedió. Es el que da testimonio, el testigo fiel, es el testigo verdadero. Entonces dice la palabra que Jesús es el testigo fiel. Él es el único testigo fiel en el cielo y en la tierra. Es el único que da testimonio de tu salvación, de tu redención. Es el único testigo, el único que testifica de la obra redentora que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Es el único que testifica del perdón de tus pecados. Es el único que testifica de lo que Él ha hecho en favor de ti. Por eso aclara y dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Él es un testigo fiel. Lo que Él dice es verdadero. Él es fiel y verdadero. Entonces dice: de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el testigo fiel porque Él es
el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que se levantó de los muertos. Él es el que nos amó. Él es el que nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Él es el que testifica arriba en el cielo y abajo en la tierra. He aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo el poder y el dominio. Tengo el testimonio vivo en el cielo y en la tierra. El testigo fiel es Jesús. Solamente hay un testigo fiel. ¿Sí me explico? Él es el testigo fiel. Veamos qué dice la palabra del Señor. Vamos a la palabra, ya que el tiempo corre. Apocalipsis 5, del 1 al 7, rápidamente. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hasta ahí nos detenemos. Vea cómo dice la palabra: no había nadie digno de abrir el libro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero cuando Juan lloraba y estaba triste, ¿cómo es posible que no haya nadie digno? ¿Qué dice ese libro? Pero dice que de repente un anciano le dijo a Juan: ya no llores más, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es digno, el único digno en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra es Cristo Jesús, el Señor, de poder darnos ese testimonio maravilloso que solamente Él puede darnos. ¿Qué decía Hebreos? Un nuevo tabernáculo no hecho de manos, no de esta creación. El tabernáculo del templo de Dios es Cristo Jesús. Es el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué se le llama el tabernáculo del testimonio? Porque hablar de testimonio es hablar del testigo, el que da testimonio. En el cielo, cuando se abre el templo, se mira el tabernáculo del testimonio. ¿Quién es el tabernáculo del testimonio? El tabernáculo que da testimonio en el cielo es Cristo Jesús, su redención, su cuerpo que murió por los hombres, que murió por el pecador. Aún en el cielo estará ese testimonio, el testimonio del tabernáculo de Dios en el cielo. Entonces ese testimonio, ese tabernáculo estará en el cielo dando testimonio en el cielo. El que da testimonio en el cielo es Cristo Jesús. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? Cristo Jesús. Cristo es el tabernáculo, es la morada donde la plenitud de la deidad de Dios hizo su habitación. Él es el tabernáculo de Dios, la habitación de Dios, en otras palabras. Y ahí estará ese tabernáculo. ¿Para qué? Para dar testimonio en favor de la redención de los hombres en el cielo. Entonces en el cielo no hay muchos que dan testimonio, hay uno solo que da testimonio en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Ese es el Cristo de la gloria, el Cristo victorioso, el Cristo glorioso. Es el único que da testimonio. Le termino con esta última escritura donde comenzamos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 6 al 8. Leamos una vez más y asimilemos la conclusión de este tema. Dice la palabra, primera de Juan 5, 6: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua y sangre,
solamente, sino mediante agua y sangre. Sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Me detengo ahí para dar la conclusión de este punto. Si alguien preguntara: hermano, entonces ¿por qué aquí dice que tres son los que dan testimonio en el cielo? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Porque esta es una alteración que se introdujo alrededor del año 1300 después de Cristo, directamente por la Iglesia Popular, dándole un fundamento y una base agregada y añadida a lo que es la doctrina conocida como la doctrina de la Trinidad, dando su nacimiento poco tiempo después. Esto es algo que fue añadido. ¿Por qué razón podemos saber esto? Porque muchas versiones no traen esto como lo dice este pasaje de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia al día dice: porque tres son los que dan testimonio, coma, y ahí pasa al versículo 8 y dice: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Eso es lo que viene en los originales. La Biblia latinoamericana dice lo mismo: porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Nunca habla la palabra de que en el cielo dan tres testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Esa fue una alteración y está comprobada en la mayoría de las versiones de la Biblia. La Biblia Reina Valera actualizada que nosotros usamos es la traducción que fue traducida en el tiempo de Casiodoro de Reina, donde había una opresión muy grande y un control y una manipulación bajo la religión en el tiempo pasado. Y por eso es que hubo esta clase de alteraciones. No es que la Biblia esté mal, la Biblia está bien y es palabra de Dios. Pero esta fue una alteración en este preciso versículo, el versículo 7. La misma Biblia que nosotros usamos, la Reina Valera actualizada, ya no dice de esta manera. Como ha sido revisada conforme a los manuscritos más originales, se ha omitido esa frase y ahora dice de esta manera: porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Esas son las palabras que vienen escritas en los más originales, aún el Nuevo Testamento interlineal, aquellos que saben un poco y les gusta estudiar, traducido directamente del griego al español, lo dice de la misma manera. La Biblia al día, la Biblia del Oso, la Biblia Jerusalén, la Vulgata Latina, la Reina Valera actualizada, la Biblia Nuevo Mundo, la Biblia Jerusalén. Hay una serie y una variedad enorme de traducciones de Biblias, y todas concuerdan con lo mismo, de que esta escritura, esta precisa frase que dice: en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu, es una alteración que fue agregada a esta porción. Repito, lo original con el fundamento bíblico y con el fundamento histórico muestra que lee de esta manera: porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Me explico? Entonces, no me puedo ampliar más por causa del tiempo, pero si alguien tuviera una inquietud más todavía, estamos con mucho gusto para darles más información al respecto de este tema.